Somos el grupo 1 y vamos a exponer la tarea número 2. La explicación de las ramas de la estadística. Los conocimientos generados a partir del estudio de la estadística son muy efectivos para el desarrollo de diferentes ciencias. Por lo tanto, aunque las ramas de la estadística son diferentes entre sí, son muy útiles en la sociedad, ya que se utilizan para muchas aplicaciones, para comprender y manejar de forma más sencilla el análisis de los datos científicos. A continuación mencionaremos las principales ramas de esta disciplina. Estadística descriptiva, estadística inferencial, estadística no paramétrica, estadística paramétrica y estadística matemática. La estadística descriptiva se refiere al análisis, el resumen y la presentación de los resultados relacionados con un conjunto de datos derivados de una muestra o de toda la población. La estadística descriptiva comprende tres categorías principales: distribución de frecuencias, medidas de tendencia central y medidas de variabilidad. Facilita la visualización de los datos, permite presentarlos de forma significativa, comprensible, lo que a su vez da pie a una interpretación simplificada del conjunto de datos en cuestión. La estadística inferencial es una rama de la estadística que se enfoca en hacer conclusiones y generalizaciones sobre una población a partir de la información obtenida de una muestra de la misma. Es una herramienta poderosa en la toma de decisiones basadas en datos. Es un proceso que permite hacer generalizaciones precisas sobre una población a partir de una muestra. Los investigadores quieren sacar conclusiones importantes sobre una población más grande, utilizando solo la muestra representativa. Este artículo explora que la estadística inferencial, su importancia y cómo realizarla para tener resultados precisos y confiables. La estadística no paramétrica. La división de la estadística inferencial consiste en procedimientos aplicados en modelos estadísticos. Este es un procedimiento cuyos cálculos se encuentran fundamentos e distribuciones desconocidas o no definitivas, por lo que podría ser un paso previo al procedimiento paramétrico. La estadística no paramétrica es especialmente útil cuando los datos no cumplen con las condiciones requeridas por los métodos paramétricos o cuando la naturaleza de los datos es más difícil de caracterizar. La estadística paramétrica es poderosa y eficiente cuando se cumplen con las suposiciones subyacentes sobre la población, pero puede ser sensible a desviaciones de esas suposiciones. En casos donde las suposiciones paramétricas no se cumplen, se pueden preferir métodos no paramétricos. La elección entre estadística paramétrica y no paramétrica depende de la naturaleza de los datos y de las suposiciones que se pueden hacer sobre la población. Estadística matemática. La estadística matemática es una disciplina que parte de esta ciencia y consiste en la recopilación de información a través de datos y técnicas matemáticas, incluyendo álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, análisis estocásticos y matemáticos y la teoría de la probabilidad. En resumen, la estadística matemática proporciona los cimientos teóricos necesarios para comprender y aplicar métodos estadísticos en la práctica. Es una disciplina esencial para aquellos que desean profundizar en el desarrollo y la comprensión de las técnicas de estadística. Muchas gracias. Organización y procesamiento de datos. Tabla 1. Datos de tipo de droga consumida. Marihuana, otros, heroína, cocaína. Marihuana tenemos un 28.3%, en otros 25%, heroína 21.7% y cocaína 25%. Quiere decir que en esta tabla la mayoría de entrevistados consumen marihuana, ya que tiene el 28.3%. Tabla 2. Motivo de consumo. Motivo de consumo: depresión, presión social, curiosidad, problemas familiares. Depresión 21.7%, presión social 30%, curiosidad 30% y problemas familiares 18.3%. Este quiere decir que los motivos más frecuentes para consumir por los entrevistados son la presión social y la curiosidad.
siendo cada una de estas el 30%. Tabla 3. Datos de grado de dependencia. 1, 6.7%, 2, 18.3%, 3, 26.7%, 4, 18.3% y 5, 30%. Se puede observar que el puntaje 5 en grado de dependencia toma el 30%. Tabla 4. Datos de nivel de abstinencia. Leve, 51.7% y grave, 48.3%. Quiere decir que en esta tabla el nivel de abstinencia leve es la mayoría para los entrevistados, puesto que se toma el 51.7%. Frecuencia de consumo. Entre los 60 encuestados sacamos la conclusión de que diariamente consume el 45%, semanalmente el 30%, quincenalmente el 15%, mensualmente el 10%, siendo el rango máximo, por decirlo así, que diariamente ingiere el 45% este tipo de sustancias, unidades que comenzaron a consumir. Los 60 encuestados nos dieron a conocer que comenzaron a consumir a los 12 años el 6.7%, a los 13 años el 27.7%, a los 18 años el 13.3%, a los 19 años el 21.7%, 24 años 10%, 25 años 13.3%, a los 30 años el 3%, a los 30 años el 5%, a los 31 años el 3.7%. Dato del dinero aproximado que gastan las 60 personas encuestadas en el consumo de drogas. Gastan $7 el 45%, $8 el 1.7%, $10 1.7%, $20 18.3%, $25 33.3%. De duración de consumo. Esta tabla es del efecto que le dura la sustancia en su cuerpo. 30 minutos el 16.7%, 60 minutos 41.7%, 90 minutos 21.7% y 120 minutos el 20%. Estamos con el tema de las medidas centrales. Las medidas centrales son estadísticas que representan el centro o tendencia central de un conjunto de datos. Las tres medidas centrales más comunes son la media, la mediana y la moda. Estas medidas proporcionan diferentes perspectivas sobre la distribución de los datos y son útiles para comprender la ubicación central de un conjunto de valores. No obstante, ya sabiendo lo que son las medidas centrales, podemos observar que en la primera tabla podemos ver que media, el dinero aproximado, es de 15.4%. La mediana, el 50% de dinero, está sobre $20 y el otro 50% está bajo los $20. Moda, la cantidad de dinero que más se repite es de $7. En la segunda tabla podemos observar que media es el tiempo aproximado, del efecto es 73.5%. Mediana, el 50% de duración está sobre 60.0 minutos y el otro 50% está bajo los 60.0 minutos. Moda, el tiempo que más se repite es de 60.0 minutos. Muchas gracias. Las medidas de dispersión. Entre ellas encontramos la desviación estándar, la varianza, recorrido mínimo, máximo. Las medidas de dispersión central en la duración del consumo. En la desviación estándar encontramos que la mayoría de los datos, el 68.3%, se desvían un 3.30. Con respecto a la media, lo que se considera un valor de desviación significativo. El recorrido resulta ser la diferencia entre el valor máximo y mínimo, que vendría a ser 27 menos 7, que es igual a 18, lo que indica un rango significativo. Como ya mencioné antes, el valor mínimo es de $7 y el valor máximo es de $25. Las medidas de dispersión central para la duración del consumo. En la desviación estándar, como ya mencioné antes, que entre los datos es un 68.2%, encontramos que la desviación es un 30.0 con respecto a la medida, lo que se considera una desviación significativa. Recorrido resulta ser la diferencia del valor mínimo y máximo, que en este caso sería 120 menos 30, que nos vendría a dar 90.
que significa un rango significativo. El valor mínimo, como ya mencioné, es de 30 minutos y el valor máximo es de 120 minutos. Gracias.